juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que haya comprometido hacer. En el caso de que una mujer joven que aún viva en casa de su padre y que haga un voto al Señor y se comprometa a hacer algo, si su padre oye su voto y el compromiso que ella adquirió y guarda silencio, todos los votos que ella haga se mantendrán vigentes. Lo mismo que todo compromiso que ella adquiera. Sí, por el contrario, si al oír su padre todos sus votos y sus compromisos adquiridos se opone a ellos, esos compromisos quedarán invalidados y el Señor la perdonará porque su padre se opuso a ellos. Si la mujer es casada y hace votos, al pronunciar con sus labios algo que la comprometa, si su marido oye esto y guarda silencio, los votos de ella se mantendrán vigentes. Lo mismo que el compromiso adquirido por ella. Pero si al oírla su marido se opone al voto que ella se ha comprometido y adquirido por ella misma, estos quedarán invalidados y el Señor la perdonará. Todo voto que una viuda o repudiada se haya comprometido se mantendrá vigente. Si los votos los hizo en casa de su marido y se comprometió por medio de un juramento y su marido la oyó, pero guardó silencio y no objetó, entonces todos estos votos se mantendrán vigentes. Lo mismo que todo compromiso que ella haya adquirido. Pero si al momento de oírla su marido los invalida, pues los votos que ella haya pronunciado con sus labios y todos los compromisos que haya adquirido quedarán invalidados. Si su marido los invalidó y por lo tanto el Señor lo perdonará. Todo voto y todo juramento que comprometa a la mujer deberá ser confirmado o invalidado por su esposo. Pero si los días pasan y el marido guarda silencio, entonces todos esos votos y todos sus compromisos quedarán confirmados para haber guardado silencio, y el día que la oyó pronunciarlos. Aunque si el esposo los anula después de haberla oído, entonces serán él quien cargue con el pecado de ella. ¡Wow! Estas son las ordenanzas que por el Señor le dio a Moisés para el esposo y la esposa, y para el padre y la hija que, siendo joven, viva en su casa, en la casa de su padre. Perdón. Gracias,
Mimi, ya todo de paso la conocen a Mimi, si alguno aún no la ubicaba. Muy bien, vamos a ir recorriendo este pasaje, ¿sí? Y vamos a tratar de, en 4 encabezados, ir definiendo estos principios que yo les decía que subyacen y que tienen vigencia para nosotros hoy. La ley esta de los votos tiene que ver con las acciones que muchas veces uno toma, promesas, votos, juramentos, compromisos, que busca con el deseo de obtener justamente alguna cosa que nosotros deseamos alcanzar o evitar un daño, y a cambio de eso nosotros le pedimos a Dios algo y nos comprometemos a entregarle algo a cambio o a hacer algo a cambio o también dejar de hacer algo a cambio, ¿sí? El versículo 2 que hemos leído, si bien se aclara bastante la situación de la mujer cuando toma este tipo de compromisos, el versículo 2 dice cuando alguien haga un voto, ¿sí? O sea que se refiere en realidad a cualquiera, no solamente a la mujer, a cualquiera que hace un voto, ¿sí? Y lo que dice este pasaje es que al hacer un voto delante de Dios, quedamos con nuestra alma ligada, o sea, de algún modo sujeta a lo que hemos dicho, a lo que le hemos pedido a Dios y que le íbamos a dar a cambio. Quedamos pegados a eso. Dice el texto, no quebrantará su palabra. O sea, el texto dice que tenemos que cumplir cuando hacemos estas promesas a Dios, ¿sí? Todos, creo que alguna vez hicimos esto, ¿o no? ¿No? A ver, si hago levantar la mano, no hace falta, ¿sí? Estoy seguro que en algún momento difícil lo hemos hecho, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando conocí a un tal Rubén Salcedo como doctor, y antes de congregarnos juntos acá, en este lugar, y lamentablemente me dio una situación en la sangre que debía ser evaluada por un especialista, ¿sí? Con la posibilidad que estuviera padeciendo leucemia. Así que bueno, fui al hospital con la derivación que me hizo Rubén, a hablar con un especialista para que me hiciera una serie de estudios para determinar si efectivamente yo estaba padeciendo esta enfermedad. Cuando llegué al hospital me encontré con una de mis maestras del APEN, Cookie, no sé si aún para los que la conocen, y ella estaba ahí acompañando a su hermano. Y mientras yo hacía ese proceso, en unos pocos meses su hermano falleció, ¿sí? De leucemia, ¿sí? Así que en ese momento yo le prometí al Señor que si me dejaba con vida y si no tenía una enfermedad, apenas con 2 años de creyente, 2 años y medio de creyente, yo me dedicaría a servirle a Él, ¿no? La verdad que no lo he hecho por eso, sino porque Él ha puesto un llamado en mi corazón. Pero ¿quién no ha hecho algo así, ¿no? En algún momento, ¿no? Y dice el texto que debemos cumplir con nuestros votos. Pero todos acá hemos tomado votos. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver los que están acá adelante, que siempre los agarro de... ¿Cómo? Un voto matrimonial, un voto marital. No todos, ¿sí? Pero bueno, muchos acá hemos tomado un voto marital. Y debemos cumplirlo. Debemos cumplirlo. Hay situaciones, la Biblia la contempla, pero Mateo dice que en el principio la voluntad de Dios era que el hombre se uniera a su mujer y no se separara jamás. Eso es Mateo, ¿sí? Hay situaciones, las sabemos, no vamos a hablar de este tema hoy, pero hay que cumplir con el voto que hemos tomado de fidelidad y de compromiso para vivir juntos con nuestra esposa o nuestro esposo. Hay que cumplirlo. ¿Qué otro voto hemos tomado todos? Eso sí, los que son miembros de la iglesia y los que se han bautizado, ¿qué voto tomaron? ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos tomado un compromiso y un voto el día que nos bautizamos de recibir a Cristo.
Preguntamos, ¿has decidido recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador y el Señor de tu vida? Entonces ustedes dicen sí, o yo dije sí en su momento, y es ahí que somos bautizados y tomamos un compromiso ahí. El compromiso de morir para el mundo y nacer a una vida que sea para Cristo. Dios quiere que cumplamos con ese compromiso. Sé que muchas veces, a veces en la congregación, acá y en otras iglesias también, a veces el bautismo es como la primera comunión en otro entorno religioso, ¿sí? Y muchos adolescentes o niños, a veces nosotros como pastores nos ponen un compromiso de decidir si se bautiza o no un niño o un preadolescente, porque entendemos que quizás no está lo suficientemente maduro para entender la implicancia de lo que hace. Sea como sea, generalmente en ese caso recurrimos al Padre. Claro, ¿sí? Que un poco lo que se menciona acá, también en este texto, ¿sí? Sea como sea, el voto del bautismo es un voto que hemos tomado para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Por lo tanto, no podemos continuar viviendo nuestra vida como era antes, sino que tenemos que sostenerlo en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre debemos cumplir con ese voto. Dice la palabra del Señor, no quebrantará su palabra, sino que deberá cumplir con el compromiso que ha tomado. Un voto muy famoso está en 1 de Samuel. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 1, verso 11. Se trata de Ana. Ana, la mamá de Samuel. Ana iba al templo a clamar, orar a Dios. Dice el versículo 11. Vamos a leer el 10, perdón. Entonces ella oró. Ana estaba en el templo. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Y le hizo un voto y le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, esto es lo que ella deseaba, este era el deseo, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja cortará su cabeza. Muy probablemente se refiere a otro voto que tomaban, que era el voto de los nazarenos, ¿sí? Por lo cual una persona, sin ser levita, se comprometía al servicio en la casa de Dios, y entre las cosas que practicaban eran no rasurarse ni la cabeza ni el cuerpo, ¿sí? Mientras ella oraba largamente, dice que oraba. Versículo 12. Y mientras ella oraba, ahí lo tienen en pantalla, ¿cómo oraba? Largamente. No fue un pedidito de 5 minutos, ¿no? Eli la miraba el sacerdote mover los labios y pensó, ¿qué pensó? Y Ana le hablaba al Señor de lo más profundo de su ser. Largamente y de lo más profundo, dice el texto, de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz, así que Eli creyó que Ana estaba borracha, estaba ebria, ¿sí? Bueno, aclaran la situación con Eli. Eli le dice, vete en paz, el Señor ha escuchado tu oración. Es un relato que muchos de nosotros conocen. Luego Ana presenta efectivamente a su hijo y cumple con su voto. Dios le concedió esto y Dios le permitió esto, ¿sí? Bueno, esto sería como un testimonio positivo. Un testimonio positivo de cómo podemos tal vez pensar en la posibilidad que podamos hacer un voto a Dios, ¿no? Pero yo destaco el clamor de Ana. Destaco el tiempo con que ella oraba. Y destaco que lo hacía desde lo profundo de su corazón, expresando a Dios. Y cuando Dios le cumplió, ella presenta a Samuel, y todos sabemos la historia, quién fue Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, el que establece el reinado en Israel. Una persona sumamente importante. ¿Y está bien que hagamos un voto? ¿Está bien que hagamos una promesa? ¿Está bien que hagamos un juramento?
Bueno, este es un testimonio positivo y hay llenos de testimonio positivo en las iglesias, de gente que dice, yo me comprometí con esto, yo le pedí al Señor que me dé esto y el Señor me dio esto. Entonces todos los hermanos dicen gloria a Dios, todos aplauden y todo bárbaro, ¿sí? Hay iglesias que inclusive que llaman a esto a hacer un pacto con Dios. Más errado todavía, ¿sí? Hacer un pacto con Dios, ¿no? O sea, como que si Dios tuviese la necesidad de estar preocupado por todas las cosas que son mis deseos y que tal vez no responden a los principios de su reino. Tal vez sí, tal vez no. ¿No? Yo escuchaba testimonios, por ejemplo, de un auto nuevo, ¿sí? Dios no está preocupado que usted tenga un auto nuevo, se lo aseguro. Usted puede pedirlo y está bien, y Dios puede dárselo, pero no al nivel de tomar un compromiso a cambio de algo si Dios me da un auto nuevo. Eso se lo aseguro. Dios está interesado y preocupado en formar a Cristo en su vida. ¿Amén? Esa es la preocupación de Dios. Y ese es el trabajo en el cual el cristiano se involucra el día que aceptó a Jesucristo como su Señor, cuando se bautizó y tomó el voto de seguir a Jesús como su Señor. ¿Me siguen la idea? Vamos a ver una experiencia negativa, ¿sí? En el caso de Ana, vamos a hablar de que Ana tomó un compromiso verdadero. Cuando llegó el momento, ella estaba hablando y estaba orando, y cuando llegó el momento, ella honró el compromiso que había tomado. Fíjense lo que pasó con Jefté. ¡Ja! Los que saben la Biblia, ¿se acuerdan de Jefté? Jefté fue un juez. Jueces, capítulo 11. Verso 30. ¿Quién era Jefté? Jefté era un hijo, recordemos que los jueces gobernaban y libertaban a Israel en una parte del pueblo, o a veces en todo, generalmente eran parte del pueblo. Jefté era de la parte de la región de Galaad. Y Jefté era hijo de una ramera y un hombre de Galaad. Entonces los hijos, digamos, del matrimonio en forma, lo echaron a Jefté porque dice, vos no tenés que heredar con nosotros. Así que Jefté se fue y se empezó a juntar con Jefté gente también despreciada, desechada, malandrines, digamos, ¿sí? Qué palabra rara. Malandrines, personas que no eran de buena fama, más o menos como David con la cueva de Adulam, ¿sí? Y se armó como un pequeño ejército. Y resulta ser que los amonitas, un pueblo cercano a Galaad, le presentan batalla y van a invadir a Galaad. Entonces los ancianos de Galaad lo van a buscar a Jefté, porque sabe que Jefté tenía un grupito de mercenarios que podía ayudar a poder vencer y cuidar y proteger a Galaad. Bueno, para hacer la historia bien corta, resulta ser que Jefté hace este juramento y esta promesa. Allí Jefté hizo un juramento, estoy leyendo el verso 30, Jueces 11:30, al Señor y le dijo, si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Una locura total, ¿sí? Hemos escuchado de este púlpito horas y horas y horas y horas sobre los sacrificios de becerros, de harina, ¿no? Ya estamos hasta acá los sacrificios. Y algunos me hacen así con la cabeza, ¿sí? ¿Cuándo se mencionó un sacrificio de una persona? Jamás. Jamás. Otro error. Creer que podemos tomar un voto o pensar que Dios va a hacer algo que no coincide con los principios del reino de Dios. Equivocado. Estamos equivocados. Sigue la historia. Jefté vence a los amonitas y dice que con el versículo 34, cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos
y palmas. Ay, ay, ay. La hija. Ay, 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 dice acá Jefté en el verso 35, en la segunda mitad. Ay, hija mía, qué desgracia la mía. Tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor y no puedo retractarla. Bueno, en algo que un poco gracioso, la hija dice, déjame 2 meses que voy a llorar con mis amigas, que voy a morir virgen, dice. Esa es la preocupación de la hija, voy a morir virgen, ¿sí? Y bueno, y antes que piensen mal, dice la Biblia que murió virgen, ¿sí? Después de esos 2 meses, murió virgen. Pero qué terrible testimonio, un testimonio negativo, ¿sí? ¿Por qué menciono esto de un testimonio negativo y un testimonio positivo? Porque los testimonios que escuchamos de votos, de promesas, de juramentos, a veces son positivos y a veces son negativos. Pero un testimonio, una experiencia, no puede volcarse y enseñarse como una práctica o como una doctrina. No puede. Primero va el principio bíblico, que era sacrificar animales, entre paréntesis, no una persona, y después va la experiencia. Porque sabemos que en muchas cosas hay un imitador de Dios que hace que las cosas parezcan espirituales. ¿Quién es ese imitador de las cosas espirituales? ¿Quién? Satanás mismo. Entonces, una experiencia que podemos dar por positiva, que Dios nos dio lo que le pedimos, hicimos un voto, resulta ser que en realidad es algo negativo y en contra, como le pasó a Jefté, que terminó sacrificando a su hija. Esto lo vamos a ver cuando veamos el libro de Jueces más en profundidad. En el libro de Eclesiastés, miren la invitación que se nos hace. Eclesiastés capítulo 5. En Eclesiastés capítulo 5, el título del capítulo es No hagas votos a la ligera, ¿sí? Porque hay que cumplirlo. No hagas votos a la ligera. Versículo 4, Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirlas. Porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas. Porque es mejor que no prometas. Y que no prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar a Dios se enoje por tus palabras y destruya lo que has hecho? Tú debes temer a Dios porque cuando los sueños aumentan, los deseos, la gana de tener algo, lo que venimos hablando, también aumentan las palabras huecas. O sea, decimos gilada, hablando en criollo, ¿sí? O hacemos giladas, ¿sí? Y Jesús lo confirma esto en Mateo capítulo 5, para que no digan que estoy leyendo el Antiguo Testamento solamente. En Mateo, para que no pensemos, digo, que solamente en el Antiguo Testamento pasaban estas cosas, Mateo capítulo 5 nos muestra cómo en la época de Jesús también pasaba esto, ¿sí? Mateo capítulo 5, verso 33. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, a estos que estamos hablando de esta época de este pueblo, ¿sí? No perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor, ¿sí? Lo mismo que leímos antes, ¿sí? En Números 30. Se dijo esto, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero, dice Jesús, yo les digo, no juren de ninguna manera. No juren de ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Estamos expresando algo con un juramento para validar que somos personas verdaderas con algo que es superior a nosotros, como puede ser el cielo o como puede ser la tierra. Jesús dice, no hagan eso. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No juraré ni por tu cabeza, dice Jesús. Ni por tu cabeza puedes jurar. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Bueno, se puede teñir, ¿no?
Pero por sí solo no puedes hacer un cabello que se haga blanco o negro. O sea, no tenés potestad ni... ¿Qué vas a comprometerte a dar algo si no tenés ni siquiera, en el caso mío, ni pelo tengo? Me quedo tranquilo porque un texto dice que ni un cabello nuestro cae sin que Dios lo sepa, ¿no? Así que bueno, no estoy preocupado por eso. Pero hermano, acá Jesús dice, ¿qué te largás a jurar? ¿Qué te largás a prometer? Es una práctica que no hay que hacer, ¿sí? No hay que hacer esas prácticas. Así que cuando usted escuche una iglesia que hacen pacto, dígale, hermano, 5.33, Mateo 5.33, lean los textos, que no hay que hacer eso. No hay que hacer. Sigo leyendo. Verso 37. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí. ¿Qué hay en el medio? Si yo digo sí y es sí, ¿qué hay en el medio? Nada. No hace falta algo de peso que valide lo que yo diga. O sea, para el que le gusta hacer juramento, cuando decís sí es como si hubiera jurado que sí. ¿Me entienden la idea, no? Y el que dice no, no. ¿Qué hay en el medio? Nada. Lo bueno es que podemos decir no. Lo bueno es que podemos decir no, ¿sí? Porque lo que es más de esto, dice Jesús, proviene del mal. Proviene del mal. Coincide con Eclesiastés, ¿sí? Quédate en el molde, quédate callado, sea pocas tus palabras, toma pocos compromisos. No te comprometas con cosas que ni siquiera sabes si va a poder cumplir, porque no podés hacer ni siquiera que tu pelo sea blanco o sea negro. No hay que hacer promesas, no hay que hacer votos hoy de esta forma, no hay que hacer estas cosas, ¿sí? Santiago, capítulo 5, ya con esto cierro el argumento bíblico para dar un respaldo en las cartas. Santiago, capítulo 5, prácticamente repite lo que Jesús dice, verso 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando sea no, no. Y acá lo confirma. Jesús decía, de mal procede, y Santiago dice, seguro que van a caer en condenación, que van a pecar. Las personas verdaderas, si me pones por favor el PowerPoint, ¿sí? También hablamos palabras verdaderas. Palabras. Me pasaron la factura esta semana, una célula, ¿sí? No voy a decir cuál porque no los quiero mandar en cana, ¿sí? Pero claro, yo les vengo diciendo hace como 2 o 3 años, ya los voy a visitar, ¿no? Entonces me mandan un aviso, che, tenemos los cumpleaños de los hermanos, nos juntamos ahí en la casa de, no puedo decir dónde, ¿sí? Vamos a hacer un asadito, venite, te esperamos. Sí, bueno, yo voy a ver, voy a tratar de ir, voy a tratar de ir. Y así vengo hace años, ¿no? Pero este fin de año me mandaron la foto del asado que ya se habían comido, ¿no? Entonces vinieron y me pasaron la factura, ¿no? Mal, Marta, estuvo mal eso. No, pero no es la célula de Alberti, es otra, ¿sí? A la célula de Alberti he ido a ver, porque es la célula que yo estaba históricamente. Así que me dice, mirá, y esta vez no te invitamos para que aprendas. Y ¿saben qué, hermanos? Tienen razón. Si yo hablo y digo que voy a ir, es un sí. ¿Y qué dice el texto? Es sí. Miren qué simple que es, ¿sí? ¿Puedo decirles que no? Sí, dice el texto. Si digo que no, es no. Es decir, que las personas que hemos tomado un compromiso de voto en bautismo, de seguir a Jesús, que somos verdaderos, debemos ser verdaderos en la forma de lo que hablamos y decimos. No es válido, eso lo dije en un momento difícil, eso lo dije en un momento, ahora es otra cosa. No, bueno, en ese momento yo estaba en una situación, no. Debemos ser personas verdaderas
asumiendo los compromisos que hemos tomado, si hemos tomado un voto como el de bautismo, y tenemos que ser personas que nuestra palabra tenga un peso verdadero, ¿sí? Bueno, le pedí a los hermanos que me rediman, les cuento. Así que estoy esperando que me inviten al próximo asado para poder... Y Dios me perdona. Sí, Dios nos perdona. ¿Sí? Estamos hablando de cómo debemos ser y siempre si fallamos, Dios nos perdona. Ahí se ríe uno que sabe, ¿sí? Encima me compraron una carne, me dijeron, y un asador espectacular. Bueno, ya está, ya pasó. Pero me van a dar la oportunidad, ¿eh? Bueno, así era, hermano. Bueno, muy bien. Nosotros debemos ser personas con palabras verdaderas. Efesios 4:25 dice, desechando la mentira de decir que voy a ir y no voy a ir. Yo quizá muy probablemente cuando le dije que iba a ir ya sabía que no iba a ir. No me acuerdo, la verdad. Tal vez sé que a veces es difícil en la gente, entonces le dije que sí por decir. Pero dice, desechando las mentiras de esas que... Más vale callarse la boca, como dice Eclesiastes. Desechando la mentira, dice Efesios 4:25, si lo podés poner el texto. Desechando la mentira, hablen la verdad con sus prójimos. Sean personas verdaderas. Sean personas verdaderas. Muy bien. El texto ocupa mucho tiempo en describir la situación y muchas situaciones que tienen que ver con la sociedad patriarcal y machista centrada en el hombre en que ellos estaban y vivían. Aunque con el tema de que se estilaba dar una carta de divorcio por cualquier asunto a las mujeres, esta ley, como la ley de los celos, en realidad también protegía a las mujeres, ¿sí? De que una mujer haga un compromiso y un voto, ¿sí? Bueno, son muchos los detalles, no los vamos a ver ahora, pero habla de que hay una dependencia de las mujeres que están solteras bajo el tutelaje del padre para que respete la voluntad de su padre. No podía tomar un voto en contra de su padre. Y también habla de las mujeres casadas para que tomen un compromiso de voto, pero no podían pasar por alto la autoridad de su esposo. Hay un caso en las que se comprometieron con un voto antes de casarse, que están comprometidas, que si llegaban a casarse, bueno, en ese caso, el esposo, si sabía de ese compromiso, podía anularlo, aunque lo había tomado ella de soltera. Bueno, hay muchos detalles, ustedes pueden leer el pasaje, ¿sí? Pero el principio es que hay un contexto de autoridad y hay un contexto de sujeción, ¿sí? Hay que pensar que este pueblo estaba en el desierto y por eso el último texto que leímos hoy, del capítulo 30, dice que este mandato dio el Señor con respecto a la esposa y el esposo y a la hija y el padre, ¿no? O sea que habla de cómo esto era para cuidar el funcionamiento de la familia, ¿sí? Hoy, ya habiendo recibido nosotros el mensaje del Evangelio y sabiendo que Jesús restituye un lugar de dignidad a la mujer, porque somos iguales en dignidad, especialmente el Evangelio de Lucas, y bueno, de manera dramática, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, no vamos a profundizarlo, pero son cosas muy claras cómo Jesús restituye el valor de la mujer en dignidad con el hombre. Y Efesios, ahí habla, también estamos estudiando los miércoles, cómo se debe respetar las relaciones de vínculos cruzados en la familia, ¿sí? Es decir, que los compromisos que tomamos, las mujeres en este caso señalando este detalle puntual, debía considerar el aspecto colateral de lo que implicaba para su papá o lo que implicaba para su esposo. Lo hice medio largo, ¿me siguieron? ¿Sí? O sea, debían considerar lo que iba a suceder en la familia. Las mujeres generalmente en esa época eran económicamente dependientes. Entonces un comentarista dice que si la mujer faltaba había que hacer un sacrificio para el perdón por ese voto incumplido, etcétera, 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 que implicaba consecuencias para el esposo, para la esposa, para el padre, si en el caso de la hija.
nosotros tenemos que ser personas verdaderas, que tenemos una mayordomía correcta de las cosas que hacemos y qué impacto tienen para con los que están bajo nuestro cuidado, para los que son personas que son bendecidas por nosotros, ¿sí? Quizá habría menos rotación de creyentes en las iglesias si cada uno que se va se detuviera a pensar el lugar que deja y el impacto que puede crear en esa congregación. Nosotros tratamos de que los hermanos vengan acá, los que estén en paz con nosotros. Y tratamos siempre de hablar, si bien no invitamos a que nadie venga, son todos bienvenidos. Y queremos tratar de que entren en paz. Que no haya ningún compromiso que dejaron atrás sin cumplir. Porque las personas verdaderas tenemos una mayordomía que pensamos en los colaterales. Bueno, quería decir eso, ¿sí? Sinceramente. Pero el pasaje se refiere a la familia. Se refiere a la familia. Si vos sos joven, que estás viviendo en el techo de tu papá y de tu mamá, las reglas las ponen los papás y la mamá. No podés tomar decisiones que afectan a la familia sin tener presente la autoridad de tu papá y de tu mamá. Así si sos esposo, si sos esposa. ¿Sí? Tenemos que tener una mayordomía veraz, que cuando actuamos y hacemos acciones y compromisos ministeriales, tenemos que pensar en lo que sucede en el resto del entorno nuestro. ¿Sí? Hay un tema muy crítico, por ejemplo, cuando Dios llama a las misiones, Marcos. ¿Llama al padre o llama a la familia? A ver, los misioneros. ¿No? Hay que tener una mayordomía correcta, veraz, para trabajar los compromisos que tomamos con Dios también. ¿Sí? Y yo he visto buenos testimonios, buenos testimonios, de que llegó la edad de que el hijo tenía que empezar, bueno, de origen americano, el college, ¿sí? Entonces la familia tuvo que volver, ¿sí?, a su país de origen. Pero no se puede tomar un compromiso por la obra del Señor sin tener presente los colaterales. La mayordomía, como este texto se explaya muy bien con respecto al padre y la hija y el esposo y los esposos. Entonces, para ir cerrando, personas verdaderas somos personas que cumplimos con los compromisos. El texto dice, si hiciste un voto, cumplilo. Segundo, el texto dice que no hay que prometer, ni votar, ni jurar para que nuestra palabra tenga valor. Somos personas que tenemos palabras verdaderas. Tercero, personas que cuando tomamos un compromiso y queremos algo por Dios, velamos por lo colateral, por lo que sucede, como el texto menciona, que afectaba al esposo o afectaba al padre. Y por último, ya para terminar, debemos ser personas de confianza verdadera. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Nuestros temores por recibir un daño o nuestro deseo profundo por recibir algo que Dios nos debe dar, no invalida la confianza que tenemos que tener en que Dios es soberano de nuestra vida y todo está bajo su control. Aún lo que no nos da, aún los deseos que no tenemos y aún los peligros y los daños que muchas veces recibimos en esta vida. Porque Jesús prometió muchas cosas, pero no prometió una vida color de rosa. En este mundo, dijo, tendréis aflicción. En este mundo tendréis aflicción. Romanos capítulo 8, verso 37, un pasaje muy conocido.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. ¡Chau! Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna circunstancia, ninguna pérdida, ningún sueño no cumplido, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Las personas verdaderas tenemos una confianza verdadera en Dios. No tenemos que hacer ninguna cosa rara. Pero yo tengo esta angustia, Miguel. Yo tengo este problema. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estáis afanosos, dice el texto, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como Ana. Pero Ana no dijo, no mandó a alguien a decirle, che, orá por mí y decirle a Dios esto. O pastor, oreme pastor por esto. No, fue ella al templo, largamente, clamaba con profundidad en su corazón. El cristiano y la persona verdadera sabe que aunque tenga circunstancias que le quiebran, hay un trono de la gracia al cual ir. Amén. Y dice, por nada estés afanosos. O sea, por nada se genera una situación en que vos tengas que decir, Señor, si me das esto, yo hago esto otro. No, eso es ansiedad, eso es afán. El texto dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas con toda oración y con acción de gracias. ¿Sí? Hermanos, más adelante en este mismo capítulo de Filipenses, capítulo 4, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un negocio me va a ir bien. No. Si ustedes ven el contexto, quiere decir que cualquier circunstancia, ante un daño, o ante una pérdida, o ante un deseo que se frustra, y sé que estoy tocando algo que es muy sensible, porque hay cosas que son deseos muy profundos, como puede ser la pérdida de la salud, el deseo de ser padres. Cristo nos fortalece. Eso dice Pablo. Si ustedes ven el contexto, Pablo dice, bueno, hermano, no sé si me van a mandar ofrenda o no, pero si tengo poca plata, bueno, voy a sufrir porque no tengo poca plata, pero Cristo me va a fortalecer, dice Pablo. Qué bueno, ¿no? Dios nos ama, y el Señor nos fortalece. Podemos ir al Señor con nuestros deseos, clamando y orando para que Él, si en su voluntad quiere darnos algo que no tenemos, Él lo haga. Personas verdaderas son personas que tienen una confianza verdadera. Verdaderamente confían en el Señor, no importa la circunstancia que tengan. Amén. Dios les bendiga y el Señor haga fructificar esta palabra en sus corazones.